Lo que llamamos selva amazónica es la región de bosque húmedo tropical más extensa del mundo. Este inmenso territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, que se extiende por 8 países, abarca las cuencas de 3 grandes ríos: el Amazonas, que es el más grande del mundo, el Orinoco al norte y el Negro, que es el que une a estos dos. La abundancia de agua de los ríos y las fuertes lluvias que caen sobre la región generan una extraordinaria fertilidad que ha permitido el desarrollo de la selva tropical. Vista desde el aire, la selva parece una inmensa alfombra verde. Sin embargo, la selva amazónica es mucho más variada de lo que parece. Hay grandes diferencias geográficas a lo largo y ancho de esta vasta región. Al oeste, la selva se vuelve montañosa, conforme se acerca a la cordillera de los Andes, donde nace el río Marañón, que se convierte más tarde en el Amazonas. En esta región, que comprende los países de Perú, Ecuador y Colombia, llueve con abundancia y el terreno es particularmente fértil y diverso. En la región central del Amazonas, en territorio brasileño, la tierra es mucho más llana. Por eso, cada año, cuando crece el nivel de los ríos, grandes extensiones de esta región se inundan y permanecen varios meses bajo el agua. En estas regiones, conocidas como várzea en Brasil, abundan peces y plantas acuáticas, y también pueden ser irrigadas a través de construcciones de canales y diques, por lo que son muy óptimas para la agricultura. Otras regiones no son tan favorecidas. Por ejemplo, en las riberas del Río Negro, entre Venezuela y Brasil, los suelos contienen grandes cantidades de aluminio y otros metales que dificultan el crecimiento de las plantas. Estos minerales son los que le dan el nombre al Río Negro, debido al color oscuro que toma. Afortunadamente, desde hace 5000 años, los pueblos de la región han aprendido a cultivar especies de tubérculos como la mandioca, la cazaba o la yuca, que pueden crecer en este suelo que es menos propicio. Al sur del Amazonas, entre Bolivia y Brasil, hay otra región montañosa, atravesada por grandes ríos. Esta región más seca y abrupta es la más inaccesible, y en ella se han refugiado muchos pueblos indígenas de los forasteros que han invadido la selva. Ahí pudieron vivir durante varios siglos, desde la llegada de los europeos a América durante el siglo XVI, hasta que fueron contactados por antropólogos y agentes del gobierno brasileño a mediados del siglo XX. De hecho, en Bolivia se cree que existen todavía algunos pueblos desconocidos que viven en los rincones más remotos de la selva. Esta inmensa y variada selva, que nosotros consideramos una maravilla natural, ha sido modificada, cultivada y mejorada por los pueblos indígenas de la región a lo largo de miles de años. Por eso los ecólogos y los antropólogos afirman que es una selva antropogénica, es decir, modificada por el hombre. La selva se caracteriza por su gran biodiversidad, esto es, el gran número de especies de diferentes plantas, árboles, insectos, mamíferos, aves y peces que viven en ella. Cada especie tiene relativamente pocos ejemplares y muchas veces están dispersos en áreas demasiado amplias. Los árboles de una misma especie, por ejemplo, pueden estar separados por kilómetros de distancia. El secreto de la riqueza biológica del bosque tropical amazónico no está en la fertilidad de la tierra, pues sus suelos son poco profundos.
sino en el continuo crecimiento y regeneración de las plantas, porque el suelo de la selva está siempre cubierto por toneladas de desechos orgánicos que alimentan a las plantas y a los animales. Para poder cultivar esta selva, sus habitantes utilizan un tipo de agricultura llamada roza y quema, que consiste en cortar árboles, arbustos y toda vegetación de una pequeña parte del bosque para luego quemarlos y abrir una parcela, la cual se cultiva durante 2 o 3 años. Por lo general, siembran maíz y tubérculos como la mandioca. La quema de vegetación sirve para fijar el nitrógeno que hay en las plantas y así fertilizar el suelo, lo que facilita el crecimiento de los cultivos. Al cabo de esos años, la parcela es invadida de nuevo por la vegetación de la selva y su fertilidad disminuye. Entonces, esta porción de terreno es abandonada y los agricultores seleccionan otra en una zona distinta del bosque. Solo después de un largo periodo de unos 30 o más años, se puede volver a sembrar en la misma parcela. Esta forma de agricultura es la única que no destruye la selva tropical, pero significa que una familia o una comunidad de agricultores necesitan una inmensa cantidad de terreno para poder sobrevivir. Por ello, este método de cultivo dificulta el crecimiento de las comunidades y su concentración en grandes poblados o ciudades. No obstante, más allá de esta limitación, los pueblos de la región amazónica han aprendido a aprovechar al máximo la agricultura del roza y quema. Para identificar las pequeñas e aisladas zonas de la selva que tienen suelos más fértiles, sabe reconocer ciertas especies de árboles que crecen en ellas. También siembran plantas diferentes de las que se encuentran generalmente en el área, dejando así auténticos mensajes vegetales para sí mismos y para sus descendientes. Los agricultores amazónicos han aprendido también a fomentar la regeneración de la selva en las parcelas que abandonan. Por ello, plantan árboles frutales con el propósito de que atraigan animales que gusten de las frutas, como murciélagos y tapires, que portan en sus excrementos las semillas de muchas otras plantas que, así, comienzan a regenerar el bosque. Además, esta práctica facilita la cacería de alguno de estos animales, que, a la fecha, suponen un alimento esencial para los indígenas del Amazonas. Los Kayapó, un pueblo de la región central de la Amazonia, cuentan que sus antepasados tenían la costumbre de realizar grandes viajes, ya fuera para visitar amigos, o para comerciar en regiones distantes, o para hacer la guerra contra sus enemigos. Durante estas largas caminatas, llevaban consigo unas canastas especiales donde guardaban raíces, frutas y semillas de plantas. Si encontraban una especie interesante o desconocida, cortaban un pedazo o tomaban una semilla. Asimismo, gustaban de intercambiar especies de plantas con sus amigos para enriquecer sus respectivos plantíos. Además de sus parcelas de roza y quema, los Kayapó desarrollaron distintos tipos de cultivo. Por ejemplo, en las regiones de sabana de su territorio, creaban selvas cultivadas de apeté. También solían sembrar todo tipo de plantas a los lados de los caminos, creando así jardines silvestres que prosperaban sin el cuidado del hombre y que podían cosecharse cuando salían de viaje o cuando un ataque enemigo forzaba a la gente a abandonar su aldea. Por ello, aprovechaban también los claros en el bosque provocados por la caída natural de los árboles. La riqueza de la selva amazónica es su diversidad, una inmensa variedad de ecosistemas y de especies de animales y vegetales que coexisten en ella, y de indígenas que la habitan
y que tienen maneras distintas de aprovechar los recursos y luego intercambiarlos. Así, los pueblos de pescadores conviven y comercian con los pueblos cazadores, y estos intercambian sus productos con los agricultores. Dentro de cada comunidad hay también diferentes tareas asignadas. Los hombres son cazadores, las mujeres se encargan de cultivar los campos, así como los jardines, y los curanderos o chamanes, con sus conocimientos de herbolaria, se encargan de proteger la salud de la población. Muchos pueblos de la Amazonía viven en unas grandes casas llamadas malocas. Estas gigantescas construcciones están hechas de madera amarrada con fuertes lianas y cubiertas con techos de palma y otras hojas. Entre los aborígenes tucanos de Colombia, las malocas son rectangulares, mientras que entre los Yanomamo de Venezuela y de Brasil son circulares y tienen un gran patio central. Las malocas son habitadas por varias familias. Por tanto, en su interior generalmente hay paredes de ramas y hojas que separan el área que corresponde a cada una de las familias. El piso es de tierra y sus habitantes suelen dormir en hamacas, pues estas son las más cómodas que puede haber para el clima cálido de la zona. Las posesiones de cada familia son guardadas en cajas de madera o de mimbre. En el centro de las malocas se prenden fogones, donde cada mujer prepara los alimentos para su familia y para el resto de la casa, pues es mal visto en estos pueblos cocinar y no invitar a los demás. Las mujeres suelen trabajar en la parte trasera de la casa, ocupadas en elaborar el pan de cazaba o mandioca. Los varones, en cambio, ocupan la entrada donde se reúnen para preparar sus arcos y sus flechas, y a hacer cestería y a conversar sobre los asuntos del momento. La fachada de la casa donde está la puerta de la entrada es decorada con imágenes de seres sobrenaturales. Las malocas casi siempre se construyen cerca de ríos para que sea más fácil pescar y conseguir agua. A sus alrededores los hombres talan la selva para preparar huertas donde se pueda cultivar, pero son las mujeres quienes se encargan del resto del trabajo agrícola. Mientras tanto, los hombres pescan en el río o se adentran en la selva para cazar o luchar contra sus enemigos. Entre los shuar o jíbaros que viven en el área fértil de la selva en Ecuador, es frecuente que las mujeres cultiven huertas mucho más grandes de lo que realmente necesitan. Esto para demostrar sus dotes agrícolas. Las comunidades indígenas viven en pequeñas aldeas, integradas por una o dos malocas, o por unas cabañas de menor tamaño. Esto se debe a varias razones. Como cada familia y cada comunidad necesitan una gran extensión de selva para cultivar, cazar animales y recolectar frutas y plantas silvestres, no les conviene establecerse en asentamientos grandes, porque pronto se agotarían los recursos. Las únicas excepciones a esta regla son las cercanas a los ríos, donde abundan los peces y donde, a lo largo de los siglos, se crearon aldeas más grandes o incluso hasta pueblos. Los pobladores de la Amazonía no gustan de vivir en asentamientos grandes, porque esto implicaría aceptar un gobierno establecido, con un jefe y tener que obedecerlo. En cambio, prefieren establecerse en una aldea más pequeña a las que puedan llegar y de las que puedan irse a voluntad. La mayoría de las poblaciones amazónicas son encabezadas por un chamán, quien está encargado de proteger a sus seguidores contra los peligros de todo tipo, como enfermedades o ataques de otros chamanes enemigos, y además debe garantizar que sus habitantes tengan lo necesario para vivir. A veces también tienen un líder de guerra que protege militarmente a la población.
Los pobladores de una aldea permanecen en ella siempre y cuando se sientan protegidos y sean bien tratados por el jefe o por el chamán, pero la abandonan rápidamente si sienten que estos han fallado en su deber, si la gente se comienza a enfermar o si hay demasiados ataques enemigos. Entonces tienen la opción de mudarse a otra aldea donde hayan escuchado que su chamán es más poderoso, o de vivir un tiempo solos en la selva. Los aborígenes creen que los chamanes tienen poderes para cambiar el mundo. Sin embargo, esto no significa que confíen ciegamente en su palabra. Los Ashaninkas, que viven en la región peruana de la montaña, dicen que siempre hay alguien que duda, lo que significa que ni un chamán ni nadie puede obligar a las otras personas a creer lo que éste dice, sino que debe de convencerlos demostrando la verdad de sus palabras. El hecho de que los pobladores de esta región gusten de vivir en comunidades pequeñas no significa necesariamente que vivían aislados. Sus contactos con otros pueblos, a veces a muchos kilómetros de distancia, pueden ser pacíficos o violentos. Como las comunidades en que viven las familias amazónicas suelen ser pequeñas, es frecuente que los hombres y mujeres en edad de casarse tengan que buscar a sus parejas fuera de ellas, en pueblos vecinos o a veces distantes. Por eso es común que se casen parejas que hablan idiomas diferentes. Por medio de estos matrimonios, las diferentes comunidades se relacionan entre sí y tejen alianzas. Sin embargo, la convivencia con personas de diferente origen no siempre es fácil, pues se dan conflictos entre el recién llegado y su familia política, provocados por las diferencias en sus costumbres, o por rivalidades, o bien por celos. Así, en las malocas se suelen contar historias de pleitos y de infidelidades. Los Kayapó de la región central de la Amazonia y los Bororo, que viven más allá de 1000 kilómetros hacia el sur, en el Mato Grosso, han mantenido durante mucho tiempo relaciones de este tipo. Los hombres de ambos pueblos se visitan e intercambian productos de sus regiones, particularmente plumas, pieles de jaguar y otros objetos valiosos. Estos largos viajes sirven también para intercambiar especies de plantas, así como para enriquecer los entornos de cada pueblo. La vasta región amazónica está cruzada por este tipo de rutas, las cuales vienen por el comercio. Otra forma de contacto entre los pobladores aborígenes es la guerra. Algunos nativos como los Tupinamba de Brasil o los jíbaros de Ecuador tienen fama de ser grandes y temibles guerreros. Sin embargo, para ellos la guerra tiene un significado muy diferente al del resto del mundo. Estas aldeas no hacen la guerra para conquistar otros territorios o para dominar a sus enemigos. Para los Tupinamba, la guerra tiene un propósito de vengar a los miembros de su propia comunidad que han sido capturados en batallas anteriores. No obstante, no todos los indígenas son así. Los jíbaros, por el contrario, hacen la guerra únicamente con los miembros de su pueblo, los cuales entonces vivían en comunidades diferentes y suelen guardar un trofeo bastante singular, que son las cabezas reducidas de los enemigos a los que derrotan. Como en el caso de los Tupinamba, el propósito de esta costumbre es apoderarse de la fuerza vital del enemigo. También sirve para evitar que su alma busque vengarse del guerrero que lo mató. La región conocida como la montaña, ubicada entre Bolivia, Perú y Ecuador, es parte de la selva amazónica que colinda con la cordillera de los Andes. Desde hace miles de años los pueblos amazónicos de esta región han mantenido un estrecho contacto con los pueblos andinos, pese a las diferentes formas de vida que tienen ambos. Los primeros intercambiaban plumas de aves tropicales y pieles de jaguar
por herramientas de piedra o de metal que fabricaban los segundos. Sin embargo, en el siglo XV, el imperio inca trató de conquistar partes de la montaña para poder obtener directamente los productos de la zona. Aunque los ejércitos incas tenían muchos soldados y armas más poderosas que las que usaban los guerreros amazónicos, los incas fracasaron en sus intentos por dominarlos, y los nativos se perdieron en la selva, para que nunca más los pudieran encontrar. Poco después de los incas, desde principios del siglo XVI, llegaron a la Amazonía los europeos, que habrían de cambiar la vida de los nativos de la región, ya que pasó lo mismo que ocurrió con los aztecas en México y los incas de Perú. Las enfermedades traídas por los europeos liquidaron a miles de indígenas, quienes no tenían defensas contra estas. Y de nuevo, igual que como pasó en México, los europeos buscaban oro y productos valiosos al ingresar a la Amazonía. Para escapar de las enfermedades, la violencia y la dominación de los conquistadores, los indígenas se dispersaron por la selva, donde encontrarlos era casi imposible para los extranjeros. Otro tipo de colonizadores fueron los misioneros católicos, que pretendían salvar las almas de los indígenas, convirtiéndolos a la religión católica. Para atraerlos, los misioneros les ofrecían regalos, herramientas de metal y armas de fuego, a cambio de que se mudaran a las poblaciones que habían fundado, donde les enseñarían la religión católica y a vivir de acuerdo con las costumbres europeas. Los nativos sintieron interés por conocer la religión católica y muchos aceptaron las ideas que les transmitían los frailes. Sin embargo, las misiones no fueron el éxito que los frailes esperaban, porque obligaban a los indígenas a cambiar no solo de religión, sino toda su forma de vida. Así que era frecuente que las misiones fuesen abandonadas. En la región de la montaña peruana, las misiones tuvieron más éxito a lo largo del siglo XVIII, porque los frailes se dieron cuenta de que todos los pueblos de la región buscaban sal en un mismo lugar, la montaña de la sal. Por ello, establecieron su misión en ese lugar y obligaron a los indígenas a vivir con ellos y a aceptar la religión católica si querían conseguir este condimento, el cual era indispensable para su vida. Posteriormente, en 1742, llegó a la región un indígena de los Andes, llamado Juan Santos de Atahualpa, que decía ser descendiente de los reyes incas y que quería convencer a todos los pueblos de que se levantaran contra los españoles. Los pobladores entonces aprovecharon la ocasión para atacar a los misioneros que ejercían su tiranía desde la montaña de la sal y obligarlos a huir. Según cuentan los españoles, Juan Santos Atahualpa estableció un reino en la selva y se convirtió en gobernante de los pueblos de la región. Sin embargo, los indígenas amazónicos no suelen aceptar gobernantes, por lo que es más probable que para ellos Juan Santos Atahualpa fuera un dirigente de guerra que los ayudó a liberarse de los misioneros, pero nunca jamás un rey. Desde el siglo XVI hasta la actualidad, la selva amazónica ha sufrido varias oleadas de invasiones y ataques por parte de colonizadores españoles, portugueses, holandeses, franceses y por los gobiernos de Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Surinam y las dos Guyanas. En cada incursión los invasores buscaron algún recurso valioso, por lo que atacaron a los indígenas para obligarlos a darles lo que codiciaban. En el siglo XVI, los europeos buscaban oro y esclavizaron a los indígenas con el fin de que los condujeran a yacimientos
o a lugares imaginarios, como El Dorado. Después, y hasta el siglo XVIII, lo que buscaban en la selva era esclavos para llevarlos a trabajar a las plantaciones de azúcar o bien a las minas. Entre finales del siglo XIX y principios del XX se produjo la fiebre del caucho en las regiones amazónicas de Brasil, Perú y Colombia, además de Ecuador y Bolivia, donde crecen ciertas especies de árboles de los que se extrae esta sustancia, también conocida como hule. Durante la Segunda Revolución Industrial, el caucho se convirtió en un material muy apreciado en Estados Unidos y en Europa, con el que se fabricaban los neumáticos y bandas elásticas, elementos imprescindibles para muchos tipos de maquinaria. De esta forma comenzaron a proliferar los caucheros, que eran empresarios locales que esclavizaban a los indígenas con la mayor violencia, ya que estos eran los únicos que sabían encontrar los árboles de hule en medio de la selva y conocían las técnicas para recolectar la valiosa resina. Después exportaban la materia prima a los países industrializados, obteniendo grandes beneficios. Los caucheros amasaron fortunas tan grandes que ciudades en medio de la selva experimentaron crecimientos espectaculares y se convirtieron por poco tiempo en ciudades suntuosas. Sin embargo, la explotación de los indígenas fue brutal y en consecuencia hubo una drástica disminución de población nativa en la región. En torno a 1912, la fiebre del caucho amazónico terminó bruscamente, porque los inversores ingleses implantaron explotaciones controladas en países del sudeste asiático, como Ceilán, la actual Sri Lanka, y Malasia, que eran mucho más productivas que las del Amazonas, y que provocaron una tajante disminución de precios. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.